chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la fuente de los derechos humanos contenida en el sistema jurídico mexicano a nivel constitucional y a nivel convencional. ¿Esto a qué se refiere y cuál es la importancia de saber esto? ¿Sabías que incluso para ser juez actualmente en el Estado mexicano, este tema viene en un examen que tú presentas en el curso de oposición para convertirte en juez, y es un tema esencial que se abarca de manera amplia en estos exámenes? Y pues no obstante eso, pues se aplica muy bien al momento de saber en materia de amparo, en materia de cuando tú vas a litigar. Pues bueno, hay que tener estos conceptos bien cimentados en el cerebro y ver de qué manera se aborda en el sistema jurídico actual en México. Por eso es importantísimo que tú comprendas y sepas diferenciar bien estos conceptos y sepas la importancia al momento de usarlos en, bueno, sí, en tu caso, al momento de resolver, etcétera. Sin más, espero que te guste este video y vamos con esto. Venga. Primero tendrías que comprender lo que es un bloque de derechos humanos. Imagínate que actualmente existe como tal una idea hipotética llamada bloque de derechos humanos, en los cuales en ese bloque de derechos humanos están contenidos todos los derechos y principios que tengan que ver con derechos humanos. Ahora, estos derechos humanos pues no vienen simplemente de la mente, tienen una fuente diversa, dependiendo del caso. Por ejemplo, tendríamos que consultar en primer momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en segundo momento, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte como tal. Es así, mis queridos amigos, que desde la reforma de 2011 y 2013 que hubo en materia de derechos humanos, se podría hablar que ya no tenemos solamente esas garantías individuales que se supone nos otorgaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que solo existían esos 29 artículos que hablaban sobre derechos humanos como tal. No, ahora actualmente con esta reforma al artículo primero y al artículo 133 constitucionales podemos decir que 1. Los artículos ya no están en esos 29 garantías o primeros 29 artículos constitucionales. Ahora están contenidos en todos los 136 artículos que contiene como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces ahí están dispersos, tendríamos que buscarlos, tendríamos que encontrarlos, tendríamos que ver o leer esos 136 artículos como tal y ver en cada renglón qué derecho humano protege y elevarlo o meterlo a nuestra cajita del bloque de derechos humanos. En segundo momento, podríamos decir que esta reforma constitucional al artículo 1 y 133 constitucionales trajo que ahora en este bloque de derechos humanos, ahora la fuente al mismo rango serían los tratados internacionales de los cuales México es parte. Y ahora, nosotros, por mencionar algunos, te podría decir qué tratados de los cuales hablan sobre derechos humanos México es parte. Por ejemplo, en los 26 derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los 27 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los 4 derechos reconocidos en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en los 15 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los 41 derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño, en los 29 derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los 10 derechos contenidos en la Convención sobre la Libertad Sindical y la protección de los derechos a la sindicación, entre otros. Ahora, es muy difícil acotar todos los tratados internacionales y observar todos esos tratados internacionales de los que México es parte que contengan o hablen sobre derechos humanos. ¿Cómo saber cómo sé si ese tratado está elevado a rango constitucional en materia de derechos humanos y cómo saber si lo aplico o no? Bueno,
Es muy difícil, pero no imposible esta acción. Podríamos decir que existe una manera tan sencilla que actualmente nos dice nuestra Suprema Corte de Justicia, que resolvió sobre esto al respecto, en donde menciona que cuando exista este conflicto de identificar qué tratados internacionales son materia de derechos humanos, pues bueno, existen lo que es 3 principios o 3 maneras de acercarse a esta solución, y son las siguientes. En primera, son fuente de derecho en México. 1. Los derechos contenidos en los tratados de los que México sea parte, que expresamente tengan en su denominación la expresión derechos humanos, o un derecho humano así reconocido, o estén destinados a evitar que se violen dichos derechos. Este es el primer principio. El segundo principio sería los contenidos en los tratados de los que México sea parte, que sin importar su denominación, siendo tratados multilaterales del tipo tradicional, siendo su objeto y fin la protección de los derechos humanos. Y C, podremos decir que en un tercer punto, los derechos contenidos en los tratados multilaterales del tipo tradicional de los que México sea parte, amplíen un derecho humano en específico. ¿Sale? Estas son las 3 maneras de identificar qué tratado habla sobre derechos humanos y si se aplica o no como fuente al momento de resolver o de meterlo a este bloque de derechos humanos. Ahora, tú me dirás, ¿para qué me sirve ya materialmente saber sobre este bloque de derechos humanos? Bueno, déjame decirte. Primer momento, tú tienes que aprender este bloque de derechos humanos para evaluar la constitucionalidad de las leyes inferiores, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿sale? Entonces, ya sea que por vía, los abogados tienen que saber cómo subsanar estas leyes al momento de que haya o exista una violación de derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, es el juicio de amparo. A través de este juicio, que viene contenidos su forma en el artículo 103 y 107 constitucionales, y obviamente viene todo su procedimiento en la ley de amparo. De esta manera podemos observar como tal cómo se pueden modificar estas leyes para que sean acorde a la constitucionalidad y al bloque de derechos humanos que protege nuestros derechos como tal. Otra forma de modificar o de obligar a la autoridad a que respete este bloque de derechos humanos es a través de las acciones de inconstitucionalidad marcadas en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de esta manera, pues bueno, podríamos decir que son las 2 maneras que tenemos o que servirán para evaluar la constitucionalidad de las leyes y de esta forma modificar la ley para que se apeguen a lo que es este catálogo de derechos humanos que nos protegen a nosotros como personas. Y por último, podríamos decir, ¿qué pasa en caso de contradicción de estos derechos y principios del bloque de derechos humanos? Bueno, si nosotros tenemos un derecho que está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero tenemos otro derecho totalmente diferente contenido en los tratados internacionales, pues lo que se va a hacer resolviendo conforme a lo que marca el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, vamos a resolver con base en el principio pro persona. Exactamente, y esto deja fuera por completo 2 hipótesis. La primera, lo que bien se conocía como el orden de constitucionalidad, pasa a segundo término, ya no lo necesitamos, sálganse de ahí. Ahora van a aplicar este principio y van a resolver con base en este principio. Ahora, en segundo término, con respecto a la jerarquización que hubo, esta polémica que tenía la Suprema Corte de Justicia con la Corte Interamericana sobre si qué es más, la Constitución o los tratados internacionales, ahora no, se extingue por completo, ya ninguna es superior a la otra en materia de derechos humanos, están a la par, y si existe este conflicto, esta contradicción, bueno, se va a aplicar lo que beneficie más a la persona, ¿sale? El derecho que beneficie más a la persona, ese se va a quedar. Así que sin más, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video, espero que hayan comprendido de forma muy general lo que significa estas fuentes del derecho como tal de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano a nivel constitucional y a nivel convencional. Sin más, espero que tengas un excelente resto de día. Síguenos en todas nuestras redes sociales y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.